Bueno, buenos días, alumnos. Hoy vamos a seguir viendo, como habíamos quedado un poco en la clase anterior, quería que reforcemos el tema de la guía de contorno, que cuando vieron la parte del libro de Strobel, cuando tenían que ver la parte de la construcción del fondo, él habla sobre, para realizar la guía de contorno, que este es un tema que siempre no queda del todo claro cuando lo vemos un poco en clase o cuando lo leen ustedes solos por ahí. Me gustaría ayudarlos un poco para que lo comprendan mejor. En la parte que está en inglés, en la página 18, cuando habla del fondo, hay una foto de la parte de la guía de contorno y está la guía ahí con las medidas como para que ustedes lo puedan hacer. Antes, cuando estábamos hablando de las quintas de curvatura, que habíamos hablado en la clase anterior, estas son que hablábamos de hacerla a estas guías con la arandela. Otra alternativa que yo les había comentado, y ahora les quiero mostrar en forma práctica, es un peine copiador, que se adapta y va tomando la forma de la curva y es una muy buena herramienta para copiar curvas. Por ejemplo, en el caso de esta tapa, lo vamos adaptando, lo podemos ir marcando la posición exacta que queremos que tome la curva. ¿Ven? Y toma la curva perfecta de la curva exterior. Esto lo podemos trasladar, si queremos hacerlo a esto, lo podemos trasladar en un dibujo y hacerlos, por ejemplo, en chapadur, que es una buena madera para hacer estas quintas, ¿sí? También esta puede servir para ir copiando de que sea simétrica la curva de un lado y de otro. Este peine copiador viene de este tamaño, viene el más grande y viene yo tengo uno solo, pero acá viene para adaptar y agregarle, si uno quiere hacer como una curva mayor, se puede comprar varios de estos peines copiadores y irlos uniendo para poder hacer una curva más grande. Ese por un lado, para hacerlos de la quinta de curvatura. Volvamos al tema de cómo funciona esta guía de contorno. Si nosotros tenemos un instrumento que estamos fabricando, una de las formas para hacerlo sería, en el momento que hemos terminado la curva exterior, lo que tenemos que hacer es, del lado de adentro, podemos pegarle una cartulina, cortar y pegarle una cartulina para que lo que ahora ya les voy a explicar, para ir que vaya copiando del lado de adentro la guía de contorno. En el caso que nosotros tengamos un instrumento ya terminado, algún instrumento que nos guste la curva que tiene, lo que podríamos hacer, como esto ya está socavado y no vamos a poder hacer eso, es, si sacamos por ejemplo una tapa o un fondo de un instrumento antiguo que nos gusta, es pegarle provisoriamente cuando la sacamos una maderita, una madera plana, puede ser una MDF fino, que lo vamos a cortar aproximadamente con la forma, lo vamos a pegar provisoriamente y a esa madera para que nos quede plano, y de esa madera le vamos a poner una cartulina para que podamos dibujar. ¿Sí? Hasta ahí vamos, espero que vayan entendiendo. Luego, nosotros lo que vamos a hacer es dibujar esta figura del lado de adentro, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es hacer tipo como en realidad lo tendré que adaptar. Acá sería mejor que esta parte sea como más redondeado, ¿sí? Y acá tener un lápiz. Este lápiz acá está agarrado, yo con este lo podría hacer, digamos, sería fácil para adaptarlo a esto. Tendría que tener un lápiz un poco más, con una mina que no sea tan dura. Y yo le voy a ir
a esta abertura la voy a ir regulando. Ahí en el libro sale, para el caso del fondo, lo explica, ¿sí? Y da estas medidas, digamos. Esta es en el caso del fondo del modelo que está haciendo Strobel. Nosotros lo podríamos hacer a esto en base al modelo que estamos haciendo nosotros. Acá él usaba un fondo en 22,3 como altura máxima y daba aproximadamente 7 guías de contorno. Esto no es una medida exacta, esto podría ir cambiando. Él lo toma como referencia a hacer 7 guías de contornos distintas. Pero bueno, y le dice de darle un milímetro más para tener un margen digamos que tengamos un margen después cuando trabajemos, porque esto es con medidas un poco mayores a las que van a ser después finales. Por eso dice ahí más 1 milímetro, entonces a esa guía, a la numeración esta le vamos agregando 1 milímetro más. Acuérdense que en el caso nuestro decíamos en una tapa, yo le aconsejaba que sea una tapa de altura máxima de 28 y un fondo de altura máxima de 26. Depende un poco del modelo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a regular esto. Primero, por ejemplo, empezamos con la medida más baja. Serían, por ejemplo, la primera guía de contorno sería a 5,5 milímetros. Entonces nosotros cuando dibujemos, esto nos va a ir marcando del lado de adentro la figura esta. Todo lo que llegue con esto a 7 milímetros va a ir haciendo tope en la tapa. ¿Sí? Esto yo lo voy a poner al revés de lo que hablábamos la vez pasada de como ayuda para hacer el contorno del lado de la tapa. Este sería al revés. Yo voy a ir marcando de este lado el lápiz y va a ir marcando a esa medida todo lo que haga tope, va a ir dibujando esto. Entonces va a ir dibujando todo un contorno. ¿Sí? Hasta ahí vamos claro. Espero que vayan entendiendo. Entonces yo doy la primera 5 milímetros, la otra así, voy cambiando, le voy dando distintas medidas a esto y esto me va a ir dando distintas guías de contorno. Digamos, en este caso, por ejemplo, él usa 7. ¿Sí? Bien. Luego, yo esto voy a trasladarlo. Tengo que hacer 7 maderitas, 7 maderas. Podría ser de una madera, por ejemplo, de 6 milímetros de espesor. Todas las maderas van a ser iguales, del mismo espesor. Y voy a copiar una con esta forma, otra con la otra forma. O sea, van a ser 7 distintas, cada una con su contorno. ¿Sí? Bien, entonces luego, eso ya tengo la guía de contorno. Luego lo que vamos a hacer es, podría ser, hacer varios, esto va a ser para acelerar como el proceso de hacer las curvas. Esto yo la verdad que no lo aconsejo para los primeros instrumentos, yo la verdad nunca lo hice, pero llegado el caso que alguna vez les encarguen muchos instrumentos, qué sé yo, tienen que hacer 5 violonchelos, por ejemplo, o tienen que hacer para una escuela escuela orquesta y son instrumentos un poco más económicos y tienen que hacer, no sé, le encargan 5 violonchelos, es una forma alternativa que estaría bueno como para acelerar el proceso y yo en ese caso sí lo haría, ¿sí? Entonces, bueno, tengo las 7 distintas guías de contorno. Yo del lado de adentro agarro por ejemplo, la más grande, ¿sí? La voy a poner, que sería, pues hagamos cuenta que es esta la madera, la voy a poner de este lado de adentro, la guía del contorno. Ahí incluso Strobel dice que la pueden poner con unos tornillitos, total, esto después lo vamos a socavar, entonces la madera esa puede quedar atornillada en el centro. Pero que hasta ahí vamos. Bien. Vamos a poner acá para que se vea más claro, porque después a veces no se ve bien desde lejos. Entonces, yo le puse atornillada la primera. Yo regulo el taladro de banco, si va a hacer varios agujeros,
O acá él habla, por ejemplo, podría ser una fresadora. Entonces lo regulo la primera a la altura del taladro o la fresadora de los 5,5. ¿Sí? Entonces esto está regulado. Esto va a bajar entre... acá yo tengo que poner una madera que coincida con el taladro o con la fresadora, que tenga el mismo ancho y que tenga el mismo espesor de la madera que yo le estoy poniendo. La que le voy pegando acá arriba tiene que tener el mismo espesor. Entonces yo voy a ir, esta está puesta abajo, voy a ir corriendo la tapa o el fondo. Cuando esto haga tope, ¿sí? La madera de abajo acá, esta es la que está atornillada. Cuando haga tope con esta maderita y yo baje esto, todo lo que tenga hasta que haga ese tope va a ir haciendo lo que sería el espesor. Esto me va a ir quedando, si es un caso de una fresadora, va a ir quedando como un escalón. Todo donde hizo tope esto va a quedar, si es una fresadora, así, si no serían agujeros. Van a quedar todo agujero a la vuelta con esa medida. Después a este lo pongo en una medida mayor. Voy haciendo la otra guía de contorno. Lo regulo, por ejemplo, en 9, que sería el otro. ¿Sí? Por ejemplo, de 9, entonces lo saco al que había puesto anterior, lo saco, lo pongo a la segunda. En este caso sería si empecé con la séptima, sería la sexta. La pongo a la sexta, la atornillo y de este lado lo voy haciendo a la tapa, la voy haciendo gir que corra. Cuando haga tope en este bordecito, todo lo que quedó haciendo tope ahí va a quedar el segundo escalón. Y así nos va quedando como escalones. ¿Sí? Esto tiene que estar con una medida mayor a la que vamos a hacer. Y después lo que pasa, después de eso lo voy a ir empalmando para hacer la curva. ¿Sí? Pueden ser, lo de la fresadora es algo más agresivo, con la hay que hacerlo con más cuidado. Yo la verdad no manejo mucho las máquinas, pero bueno, la idea es que ustedes, más allá que lo hagamos o no, o que compartamos o no, esta idea es como que tengan ustedes el conocimiento para en algún momento poder hacerlo. ¿Sí? Quizá haciéndolo de los agujeros es menos agresivo y menos riesgoso para la madera y para nosotros. Bueno, y ahí vamos a ir haciendo toda la guía de contorno y nos va a ir quedando todos los escalones. Ahí habla, en el libro lo toma como ejemplo cuando está hablando del fondo, pero después cuando habla de la tapa dice que bueno, se hace con la misma idea que hicimos la guía de contorno. Y después, por supuesto, esto lo vamos a ir empalmando, después ya esto quedan los escalones y después esto, por supuesto, lo vamos a ir empalmando con gubia, después terminamos igual que con los cepillos, vamos trabajando con los cepillos y sería para hacer un esbozo. Lo que sí está bueno que por ahí nos ayudaría a que vaya quedando simétrica la curva. Por eso quizás haciendo varios agujeros puede ser una alternativa. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Cualquier duda, ahí yo voy a poner en el foro para que si les quedó alguna duda escriban ahí en el foro y bueno, lo trataré de aclarar después en la siguiente clase. Bueno, lo dejamos ahí y nos vemos en la próxima.